en estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica no te produce síntomas hasta que sea severa. Nada, ningún tipo de síntoma. Lo único que te va a producir, cuando ya te produce síntomas, es porque ya la lesión es severa, hasta crítica. Si nosotros valoramos por ecocardiografía un paciente con estenosis aórtica y le encontramos, es una buena pregunta que me haces para poder ampliar en lo siguiente. A ver, si encontramos una lesión de válvula estenótica aórtica severa, sin sintomatología, o sea, es decir, menos de 1 centímetro cuadrado, se opera. Así no haya síntomas, sin síntomas, se opera. Si es una lesión, una estenosis aórtica moderada, pero que además tiene insuficiencia aórtica, o sea, es una doble lesión, también se tiene que reemplazar, a pesar de que no sea severa. O sea, si es una doble lesión valvular en la misma aorta, con estenosis y además es insuficiente, que por lo general siempre van asociados, sobre todo en las degenerativas, se tiene que hacer reemplazo valvular. Todo paciente que va a ser reemplazado, va a hacerse reemplazo de válvula, sea aórtica o mitral, mayores de 45 años o con antecedente de enfermedad coronaria o una historia familiar importante de enfermedad coronaria, primero se hace estudio de las arterias coronarias y posteriormente, si estas salen limpias, se hace simplemente el reemplazo de válvula. Pero si el estudio de cateterismo cardíaco señala de que hay lesión de las arterias coronarias, primero se hace el bypass o de manera paralela en la cirugía se hacen los puentes y después se hace el reemplazo de la válvula, ¿no? Entonces, los pacientes con lesiones valvulares aórticas, sobre todo como son degenerativas, son personas mayores, tienen que ir con un estudio de cateterismo cardíaco previo. ¿Qué otro dato más? Si es doble lesión, tiene que operarse, ¿no? Y el tipo de elección de válvula que tengamos que realizar. Y es importante, vuelvo a reiterar, que la hipertrofia concéntrica revierte. Se cambia la válvula y esa hipertrofia concéntrica revierte, vuelve a los parámetros normales, las paredes retornan a su tamaño normal, mejora muchísimo el paciente desde el punto de vista sintomático, inclusive. Bueno, la otra lesión que tenemos, que es la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica vamos a tener básicamente una sobrecarga de volumen. Recuerden que durante la diástole, cuando la válvula aórtica debe de cerrarse, permanece abierta y la aorta, como va a tener un poco más de presiones, va a mandar una mayor cantidad de volumen de manera retrógrada hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a hacer el ventrículo izquierdo por tener tanto volumen? Su mecanismo de compensación, dilatarse, ¿no? Entonces, el ventrículo izquierdo se empieza a dilatar, ese volumen que regresa al ventrículo izquierdo también va a tratar de retornar por la válvula mitral y por lo tanto va también en la evolución tornarse una válvula mitral insuficiente. La severidad de los síntomas y la severidad de la presentación, básicamente de los síntomas, va a depender de ese orificio regurgitante. ¿Qué tan grande es ese orificio por el cual regurgita ese volumen durante la diástole? Entonces, cuando tenemos un orificio regurgitante muy amplio, vamos a tener una insuficiencia aórtica con una sintomatología más florida y obviamente va a requerir intervención de reemplazo de válvula. La vasodilatación periférica también contribuye a la disminución de la presión arterial y aumento de la presión diferencial. La clínica en la insuficiencia aórtica es característica, ¿no? Independientemente de que auscultemos, nosotros vamos a sentir los pulsos saltones de gran amplitud, en carótidas, en cualquier parte del cuerpo que sea accesible la palpación de un pulso o la visualización, vamos a tener un pulso de gran amplitud. Esa es la principal característica de la insuficiencia aórtica. Segundo, es la presión arterial diferencial, que va a ser amplia. Dentro de la clínica vamos a tener también signos de falla cardíaca por una dilatación de un ventrículo, que al comienzo todavía va a poder contraerse y mantener una fracción de eyección óptima, pero después, cuando se dilata, ¿qué es lo que primero que se va a ver alterado? La función diastólica, sistólica. Si se dilató. A ver, sístole, muy bien. La función sistólica, ¿no? El volumen regresa durante la diástole, ¿cierto? Pero ¿qué función se altera? La sistólica, porque está manejando mucho volumen y es un ventrículo grande, ya no va a poder contraerse. Entonces, al disminuir la fracción de eyección o disminuir el gasto cardíaco, ¿qué vamos a tener en este tipo de pacientes? Disnea de esfuerzo, paroxística, todos los signos de falla cardíaca, disnea de esfuerzo y disnea paroxística nocturna. Las palpitaciones van a presentarse por ese volumen
grande que estamos manejando y el paciente siente una danza, como ellos señalan, en todo su organismo, todo les palpita, ¿no? Donde haya pulsos, todo les palpita, ¿no? Por todo lado. Los mareos, también puede haber el angor. Entonces ustedes ya van a encontrar una lista incluso mucho más amplia de todas las clases de pulsos que se encuentran en este tipo de patología, pero recuerden que es por el volumen importante que maneja el ventrículo izquierdo. Y eso hace que sea un ventrículo izquierdo hiperdinámico. Vamos a tener un choque de punta desplazado, extenso, lo palpamos en el cuarto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, palpamos en la línea medio axilar, vamos a palpar el choque de punta y vamos a tener que no es un choque de punta muy hiperdinámico. En los periféricos, el aumento de la tensión arterial diferencial, que va a estar incrementada, el pulso de Corrin, el signo de Mosset. En la auscultación, ¿el soplo en qué fase será? En la diástole, ¿no? Porque en la diástole está regresando el volumen. Es un soplo de regurgitación diastólica que decrece, suave. Cuando es severa la insuficiencia aórtica, ese soplo desaparece inclusive. Y en la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Agrandamiento de cavidades izquierdas y además una aorta ascendente dilatada. ¿Por qué va a estar dilatada la aorta? Porque en fases iniciales, a pesar de que hay un volumen importante que está mandando la aorta hacia el ventrículo izquierdo está manejando un volumen de telediástole final bastante amplio, lo que viene por su precarga desde la aurícula a través de la válvula mitral y además está manejando el volumen que viene de la aorta. Entonces el ventrículo está manejando un volumen que es importante, ¿no? Entonces, a manejar un volumen importante va a mandar igualmente un volumen mayor hacia la aorta durante la sístole. ¿Y qué va a hacer la aorta? Va a dilatarse, ¿no? Esa es una característica importante. En la insuficiencia aórtica y en estadios más severos se evidencia de mejor forma esta dilatación de la aorta ascendente. ¿Cuál es la causa más frecuente de la insuficiencia aórtica? Fiebre reumática. Todas las causas de las valvulopatías izquierdas, la más frecuente es la reumática. A ver, esta pregunta. En las estenosis, ¿qué pasa con el primer ruido cardíaco o el segundo ruido cardíaco? En las estenosis. Hablamos de una estenosis no complicada, donde ya no está con signos de falla cardíaca derecha, nada. ¿Qué pasa con el primer ruido cardíaco en la estenosis mitral? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. En la insuficiencia, disminuye. Lo mismo pasa en la aórtica, ¿no? En la estenosis aórtica, ¿qué pasa? Aumenta. Y en la insuficiencia, disminuye, ¿no? Entonces, en la insuficiencia aórtica no va a haber un reforzamiento del segundo tono aórtico, ¿no? Todos los pulsos van a estar presentes, Corrigan, Quinquet, Duro 10, palpan los lechos unguiales y se va a sentir el pulso saltón en las carótidas, le hacen abrir la boca, la úvula, todo él está un saltarín, como dicen los pacientes, todo le salta. La etiología más frecuente, bueno, esto ya vamos a pasar a la insuficiencia tricuspide. Entonces, en la insuficiencia aórtica, que quede claro, dilatación de las cavidades del ventrículo izquierdo por un incremento de volumen. Y ese ventrículo izquierdo está manejando un volumen de manera importante que durante la sístole va a eyectar hacia la aorta y va a hacer que también el callado de la aorta pueda dilatarse. Por el volumen telediastólico aumentado que maneja de manera retrógrada de la aorta y de manera anterógrada de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Es lógico pensar que cuando tengamos un ventrículo ya dilatado, ¿qué va a pasar con la válvula mitral? Se torna insuficiente. El ventrículo izquierdo, que es así, la válvula mitral está acá, el ventrículo izquierdo se va a dilatar, entonces también se produce una dilatación del anillo de la válvula mitral que no va a permitir una adecuada coaptación, entonces el volumen va a aumentar a nivel de la aurícula izquierda y todo el mecanismo que se va a producir de signos de falla cardíaca. Finalmente, todos los pacientes con valvulopatías van a terminar en falla cardíaca. Y si es muy severo, van a terminar en falla cardíaca derecha, ¿no? En la evolución natural. Toda cavidad que lucha contra un orificio cerrado va a haber aumento de presiones, ¿correcto? Y el aumento de presiones que provoca
hipertrofia, sobre todo en el ventrículo. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Orificio cerrado, la masa ventricular va a aumentar su presión, por lo tanto ese incremento de presión que va a provocar hipertrofia del ventrículo. En cambio, en este caso es una válvula insuficiente. ¿Cómo se está comportando el ventrículo? Como un saco, como un globo, simplemente. Que está recibiendo volumen y volumen. ¿Qué va a hacer el ventrículo? Ley de Frank-Starling, ¿no? Primero va a distender los miocitos, se va a dilatar, ¿no? Al comienzo, por la ley de Frank-Starling, va a poder contraer y eyectar todo el volumen. La fracción de eyección no se va a ver comprometida, ni la función sistólica. Pero va a llegar un momento en que rompe esa ley y el ventrículo se dilató tanto que ya la función sistólica se va a ver afectada. ¿Ya? Entonces, ese retorno de volumen lo que va a hacer es un ventrículo como un saco, como un globo, se va a ir dilatando, dilatando. ¿Ya? Vamos a tocar muy brevemente las demás lesiones valvulares que son mucho más raras, y dentro de las raras, la más frecuente va a ser la insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia la vamos a dividir en dos, en orgánicas y en fisiológicas. La fisiológica es la más frecuente. ¿Por qué llamamos fisiológica? Porque cualquier otro evento puede provocar que esta válvula se torne insuficiente, por ejemplo la anemia, el hipertiroidismo, el incremento de la frecuencia cardíaca, alteraciones a nivel pulmonares. Cualquier patología puede provocar un incremento o el desarrollo de la insuficiencia tricuspidia de tipo fisiológica, la cual se puede producir básicamente por una separación de los velos y una distensión del anillo. Entonces, ¿la insuficiencia tricuspidia fisiológica se trata? No se trata. Se trata solamente cuando existe algún grado de hipertensión pulmonar severa. Nada más. Cuando no hay hipertensión pulmonar, no tratamos la insuficiencia tricuspidia. Se corrige la causa de fondo y la insuficiencia tricuspidia también se revierte. Por ejemplo, una mujer gestante con anemia va a haber insuficiencia tricuspidia, incluso se le va a escuchar su soplo. Pasa la gestación, se mejora la anemia y esa insuficiencia tricuspidia también retorna a la normalidad. Dentro de las causas de tipo orgánicas, es decir, que se produzca una alteración específicamente al nivel de la válvula tricúspide, las endocarditis van a ser las causas más frecuentes de insuficiencia tricuspidia orgánica. Pero vamos a tener también otro tipo de causas de tipo congénita. Y en la congénita vamos a tener la más frecuente, la anomalía de Epstein. No es tan frecuente en realidad, pero de las infrecuentes es la más frecuente, la anomalía de Epstein, en la cual se produce una inserción anómala de los velos, sobre todo el anterior de la válvula tricúspide, a una región un poco más apicalizada del ventrículo. Y eso hace de que se torne una válvula insuficiente. Pero la presentación de la insuficiencia tricuspidia eminentemente es de tipo fisiológica. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia? Dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio. Esa es la causa más frecuente. En referencia a la insuficiencia tricuspidia, no vamos a tener un electrocardiograma específico en realidad, salvo que haya hipertensión pulmonar, sí vamos a tener un electrocardiograma de hipertensión pulmonar, más no de insuficiencia tricuspidia. Y en ausencia de hipertensión pulmonar no requiere ningún tipo de tratamiento. A ver, ¿en cuál de estas valvulopatías no suele existir ortopnea y disnea de esfuerzo? La insuficiencia tricuspidia no provoca ninguna molestia, absolutamente nada, hasta que se desarrolla la hipertensión pulmonar. Ahora, la estenosis tricuspidia, que esa patología es más rara aún, si se produce estenosis tricuspidia en edades tempranas tiene que ser operado. Reemplazar una válvula tricúspide es una cirugía bastante compleja. Todavía en nuestro medio no se realiza de manera exitosa. Reemplazar una válvula tricúspide es mucho más compleja que reemplazar una válvula mitral o aórtica. Pero se puede producir de manera congénita la estenosis tricuspidia. Entonces, si hay estenosis tricuspidia, vamos a tener básicamente signos de falla cardíaca derecha. ¿Cuáles son los signos de falla cardíaca derecha? Exactamente, ¿no? El edema agudo de pulmón es signo de falla cardíaca izquierda. Recuerden que la estenosis tricuspidia va a pasar, vamos a imaginarnos, vamos a cambiar de lado de la mitral, nos vamos a ir a la tricúspide.
Entonces, en la tricúspide, la aurícula derecha no va a poder mandar volumen hacia el ventrículo derecho, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esa aurícula derecha? Se dilata. Y al dilatarse va a manejar una mayor cantidad de volumen y de manera retrógrada, ¿hacia dónde va a enviar? Hacia las cavas, superior e inferior. Entonces, por eso es que se produce edemas periféricos, se produce ascitis, la onda gigante en el pulso yugular. La hipoproteinemia se produce básicamente, no es por la estenosis tricuspidia propiamente dicha, sino que al haber un incremento de volumen en el sistema venoso, por dilución, es que se va a producir la hipoproteinemia, no porque exista una disminución real de las proteínas. Una lesión valvular tricuspidia puede presentarse en las siguientes situaciones, excepto la sífilis. Recuerden que es aorta, ¿no? Básicamente es aorta. Yo imagino que van a tocar mejor esto en infecciosas. La estenosis pulmonar, que es una patología que se presenta en niños, básicamente en adultos se puede presentar también la estenosis pulmonar, pero de grados menores, no se llega a la adultez por lo general cuando la estenosis pulmonar es severa. También se puede producir en diferentes planos, a nivel subvalvular, es decir, que la obstrucción sea a nivel del propio ventrículo derecho, como en el caso del ventrículo izquierdo, que sea en la propia válvula o que sea en una de las ramas de la pulmonar. Recuerden que la pulmonar tiene ramas derechas e izquierdas. Entonces, la estenosis se puede producir en el plano del ventrículo derecho, en la misma válvula pulmonar o en una de las ramas de la arteria pulmonar. La causa más frecuente en la estenosis pulmonar no va a ser reumática, obviamente, porque, como les señalo, estos pacientes no viven en la adultez, ¿no? La etiología es congénita y debe resolverse en edades tempranas. Son de mal pronóstico, además. Muy bien, entonces en los valvulares, por favor revisen bien la fisiopatología, grábense bien las imágenes, nada más esos grafiquitos del corazón, y con eso va a ser suficiente para poder entender toda la clínica de las valvulopatías. Bueno, vamos a tocar el último tema, que vienen a ser las miocardiopatías. Las miocardiopatías es otro mundo, es todo un conglomerado de enfermedades que viene a ser clasificado en 4 tipos: la miocardiopatía de tipo dilatada, hipertrófica, de 3 tipos: dilatada, hipertrófica y la de tipo restrictivo. En las miocardiopatías estamos hablando de enfermedades que afectan al propio músculo cardíaco, ¿no? El músculo cardíaco se reemplaza por efectos o resultados de un proceso inflamatorio, y son reemplazadas por células básicamente de colágeno y que provocan este tipo de lesiones. Vamos a tener 2 causas: las primarias, que no van a tener una causa conocida, y las secundarias, que van a ser asociadas a una patología. Las miocardiopatías hipertróficas, como su nombre lo dice, vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes cardíacas que, de ser de causa primaria, se produce por una enfermedad propiamente de la célula muscular, sin necesidad de que exista una causa probable, ¿no? Estas miocardiopatías hipertróficas, o las miocardiopatías en general, las de origen primario o las de causa primaria, se deben a trastornos básicamente genéticos y congénitos. La miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia de las paredes cardíacas, se produce por una enfermedad primaria del miocardio, sin necesidad de que exista al comienzo sobrecarga hemodinámica. Estos pacientes tienen un alto componente, sobre todo familiar, en las cuales el engrosamiento de las paredes se produce en edades aproximadamente entre 15, 20, 25 años, y si no son pacientes que realicen actividad física de manera regular, no va a producir ninguna sintomatología. La sintomatología propia de la miocardiopatía hipertrófica es ¿qué creen que es? Síncope, ¿no? Síncope y la muerte súbita. Recuerden que la miocardiopatía hipertrófica está actuando como, entre comillas, como una estenosis aórtica subvalvular, porque el ventrículo izquierdo está tan engrosada las paredes que obstruyen el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no?
Entonces, al obstruirlas, no va a permitir un adecuado flujo anterógrado y frente a un incremento de una demanda o una necesidad de incremento del gasto cardíaco, no va a poder el corazón porque va a obstruir, al aumentar la motilidad va a obstruir el tracto de salida, por lo tanto el paciente va a presentar un episodio de síncope. Las miocardiopatías restrictivas, básicamente las fibras miocárdicas en esta enfermedad van a ser sustituidas, reemplazadas por un tejido fibroso. El tejido fibroso o infiltradas por materiales extraños y el corazón va a tornarse rígido, impidiendo el llenado ventricular. En estas dos patologías, tanto en la hipertrófica como en la restrictiva, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disfunción diastólica. En la primera, porque las paredes están tan engrosadas que no permite una relajación adecuada del ventrículo izquierdo durante la diástole, y en la segunda, porque no hay células miocárdicas. El colágeno no tiene una función de distensibilidad, ¿correcto? Entonces, en la miocardiopatía restrictiva, al no haber células miocárdicas, ¿qué va a pasar? No va a cumplir su función de diástole, no va a permitir un adecuado llenado ventricular. La miocardiopatía dilatada, ya también aquí las cavidades se dilatan porque hay un daño en la fibra miocárdica. Entonces, sin necesidad de que exista una sobrecarga volumétrica, o sea, no es una insuficiencia aórtica donde haya un alto volumen de sangre que tenga que manejar el ventrículo izquierdo, no, esta miocardiopatía dilatada se dañó la fibra y por lo tanto es un ventrículo que empieza a crecer y dilatarse. ¿Qué función va a estar alterada aquí? Sistólica, muy bien. Entonces, dentro de las diferencias entre las tres miocardiopatías, vamos a tener que la miocardiopatía dilatada va a haber tenemos dos tipos de hipertrofia, la hipertrofia que es excéntrica y la hipertrofia que es concéntrica. Excéntrica es hacia afuera, es decir, que se dilata, y concéntrica es que se engruesan las paredes hacia adentro. Entonces, la miocardiopatía dilatada es una dilatación de las cavidades o una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, donde se produce una lesión a nivel de los miocitos y fibrosis intersticial entre los miocitos. Las causas, tenemos todas las causas que son genéticas, pero también hay infecciones virales que pueden provocar miocardiopatía dilatada. U otro tipo de infecciones como por ejemplo el Chagas, la enfermedad de Chagas puede provocar dilatación de las cavidades cardíacas. La autoinmunidad, la toxicidad miocárdica con antraciclinas o tratamientos con quimioterapia, por ejemplo, también puede ocasionar dilatación de las cavidades izquierdas. ¿Qué va a ocasionar una miocardiopatía dilatada? Falla cardíaca. Al inicio es una falla cardíaca básicamente sistólica y posteriormente puede ocasionar muerte súbita. Cuando son infecciones virales, se revierte la infección viral y por lo general también estas miocardiopatías retornan a su tamaño normal. Solamente este es el caso en el cual puede existir una mejoría cuando se presenta la miocardiopatía dilatada, solo en infecciones virales. Pero el resto de afecciones sigue su curso natural. En las miocardiopatías hipertróficas, aquí vamos a tener varias clasificaciones. El ventrículo izquierdo, ojalá tenga acá una gráfica. Acá está. En la miocardiopatía hipertrófica, para que pueda ser entendido adecuadamente, este es el ventrículo izquierdo. Acá vemos un ventrículo izquierdo, esta es la pared anterior, esta es la región del septum y esta es la porción apical del ventrículo izquierdo. La miocardiopatía hipertrófica puede clasificarse de acuerdo a la zona del engrosamiento en varios tipos. Podemos tener simplemente un engrosamiento a nivel septal, podemos tener solamente un engrosamiento a nivel de la cara anterior, o la que es más frecuente, un engrosamiento a nivel de la región apical. Recuerden que esta es una enfermedad genética por lo general, entonces va a presentarse de manera localizada en alguna de las partes de las paredes del ventrículo izquierdo. Cuando se presenta la miocardiopatía hipertrófica, sobre todo en esta región septal, y esto quiero que vean bien la gráfica, miren, esta es la aorta, esta es la válvula aórtica. Si la pared se engruesa a este nivel, como aquí, en el septum interventricular y a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, cuando se produzca la contracción del ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer? Va a obstruir el pasaje y la salida del flujo sanguíneo hacia la aorta, ¿no? Se va a cerrar. Produce una obstrucción del tracto de salida de ventrículo izquierdo de manera dinámica, así se llama. Cada vez que se produce la sístole, va a cerrar la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta.
Sístole cierra la salida del flujo sanguíneo hacia la aorta. Entonces, cuando existe una miocardiopatía hipertrófica concéntrica o septal, en la porción sobre todo más cercana a la región de la aorta, en estadios tempranos, como sucedieron, por ejemplo, en estos jóvenes que tenían miocardiopatía hipertrófica y se produjo la muerte súbita, probablemente ellos no tenían una miocardiopatía hipertrófica severa, sino moderada, pero frente a una demanda mayor de una necesidad de gasto cardíaco, entonces el ventrículo izquierdo no puede dar ese volumen adecuado, ¿no? En la sístola se va a producir el cierre del tracto de salida del ventrículo izquierdo y se produce el síncope o la muerte súbita. Estas alteraciones que se producen a nivel del músculo cardíaco en la miocardiopatía hipertrófica no solamente actúa de manera mecánica al engrosarse las paredes del corazón, sino que además son generadoras de arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? Sobre todo las arritmias ventriculares, las complejas, las que ocasionan muerte súbita, es decir, TACI-B, Entonces aquí estamos teniendo varias clases de hipertrofia. Acá tenemos una hipertrofia septal que es asimétrica, donde solamente se engruesa el septo interventricular, la pared anterior está bien, la región apical también. Esta es una hipertrofia concéntrica, donde vemos todas las paredes del ventrículo izquierdo engrosadas. Y este es el de tipo apical, donde solamente vemos el engrosamiento en la punta del corazón. Estos pacientes van a ser asintomáticos durante mucho tiempo, ¿no? Porque no va a ocasionar ningún tipo de obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, pueden aparecer los síntomas cuando ésta genere algún tipo de arritmias. De manera mecánica no provoca mayor problema, pero es generadora de arritmias. Estas cavidades que se encuentran engrosadas, ¿qué es lo que va a alterar? Va a alterar básicamente la función diastólica porque no va a permitir una adecuada relajación de las cavidades y un adecuado volumen telediastólico final del ventrículo izquierdo. Luego vamos a tener la miocardiopatía restrictiva, donde vamos a encontrar, ¿qué dijimos que es la restrictiva? Es un reemplazo, no hay miocitos, todo se reemplaza por colágeno. Los colágenos no cumplen ningún tipo de función, es una cicatriz. Entonces, al ser reemplazado por colágeno y la causa más frecuente es la amiloidosis, ¿qué va a perder? Función de distensibilidad, no se puede distender. Entonces, la distensibilidad ventricular está disminuida, el volumen de diástole del ventrículo izquierdo, ¿cómo estará? Disminuido, ¿no es cierto? El volumen está disminuido del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Causas desconocidas, genéticas, infiltrativas, la amiloidosis, vuelvo a reiterar, es la más frecuente, también causas tóxicas congénitas. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica, no les van a preguntar historia, pero en 1958 se presentó por primera vez, pacientes jóvenes. La prevalencia es 1 cada 500 en la población general, o sea que es bastante frecuente. Ahora que ha habido estos episodios del Sporting Cristal, nosotros hemos visto ya más pacientes que vienen de manera sintomática, que son jugadores, etcétera, y encontramos de que no es tan infrecuente, ¿no? Chicos que no tienen síntomas y ya tienen miocardiopatía hipertrófica. Es la causa frecuente de muerte cardíaca en jóvenes, principalmente atletas, ya hemos visto porque incrementa el gasto cardíaco, la mortalidad es menos del 1%, muerte súbita, paro cardíaco, por obstrucción del tracto de salida o por la generación de arritmias. Miren que tiene dos formas que puede generar la muerte de este tipo de pacientes. La más frecuente es la que existe una mayor participación del septum interventricular, y lo que hacemos para establecer las severidades a través de estudios ecocardiográficos, donde medimos el grosor de la pared del septum. Cuando mide más de 15 milímetros, estamos hablando que es una hipertrofia severa, ¿no? Entonces se va a comportar como cualquier hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? No va a tener una buena distensibilidad, un volumen diastólico final disminuido. Posteriormente, ¿qué va a haber? Como hay un volumen disminuido, una aurícula igualmente que está tratando de mandar volumen, puede haber algún grado de insuficiencia mitral, va a haber dilatación de aurícula izquierda y también puede haber signos de falla cardíaca, ¿no? Pero las presentaciones más frecuentes va a ser la presencia de síncope. Un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica corre, se puede desmayar porque el gasto cardíaco está disminuido.